Hola, pues esta es la sesión en la que vamos a hablar de los tópicos básicos de la función del páncreas como una glándula exócrina. Entonces, pues recordemos que este páncreas, esta glándula, es producto de la fusión de dos yemas que se formaron adjuntas a lo que se transformará en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y pues entonces está conformado de tal manera que es común que pueda presentarse una papila accesoria, pero más común que confluyan los ductos en una gran papila en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y van a vaciar ahí el contenido de la secreción del páncreas, pero también es importante que conozcamos que este vaciado tiene confluencia con el vaciado del líquido biliar y vacían muchas veces por un mismo orificio hacia la segunda porción del duodeno a través de eh, la regulación de algo que se llama esfínter de Oddi en esta región. Sí, hay algunas variantes en las cuales puede haber, les digo, una desembocadura accesoria o papilas diferentes o un páncreas lobulillado, pero lo más común es lo que acabamos de platicar. Entonces así observamos que está una glándula con vaciado común en una región que podemos distinguir desde la luz del intestino a través, por ejemplo, de una endoscopia y forma algo que se llama ampolla de Vater y le dijimos que el vaciamiento a través de un engrosamiento se modula, que se llama esfínter de Oddi. ¿Sí? Este, y pues acabamos de comentar que vacían hacia la segunda porción del duodeno y que generalmente son confluencia del conducto de Wirsung o principal pancreático y el colédoco. ¿Sí? Las células que podemos distinguir en el páncreas, al igual que habíamos mencionado en las glándulas salivares, son células acinares y células ductales o a veces también llamadas epiteliales. ¿Sí? Las acinares son especialistas en producir enzimas o proenzimas que van a actuar en la luz del intestino, ¿sí? Y entendemos que están formando unos acinos pancreáticos, mientras que las ductales recubren los ductos que van a conducir esta secreción de los acinos hacia la segunda porción del duodeno, y se dice que estas células ductales van a modular el componente hidroelectrolítico que se va a vaciar hacia el intestino. Sí, aquí podemos ver entonces esta región de los acinos y los ductos que ayudan a vaciar el contenido de la producción de los acinos hacia otros ductos más grandes que confluyen y pues van a vaciarse al final hacia el intestino. Podemos ver aquí en detalle que hay diferencias grandes entre las células acinares y las células epiteliales o ductales. Eh, cuando analizamos la función del páncreas, nos centramos también en algunas características de la composición y función del jugo que vacían hacia el duodeno. Entonces, este jugo pancreático pues tiene agua, ¿sí? Pero tiene varios electrolitos y uno de los que es notable es el bicarbonato, ya que tiene como función neutralizar el quimoácido y proporciona el medio óptimo para que las enzimas pancreáticas tengan una buena actividad catalítica, es decir, tengan una velocidad adecuada para transformar a las sustancias a las que tienen que transformar en la luz intestinal, ¿sí? Las enzimas, también es un detalle muy importante, son liberadas en una forma inactiva, o se les dice simógenos o proenzima, y se activan en el duodeno, ¿sí? Entonces, simógenos, proenzimas, ¿sí? Son enzimas que aún no son activas. Entonces el detalle es que en el páncreas se producen estos simógenos, son unas enzimas inactivas, y después en la luz del intestino se convierten en enzimas activas a través de diferentes procesos, pero el más
comúnmente estudiado, reportado y que llama la atención es el de una sustancia que también se produce en el páncreas como una enzima inactiva que se llama tripsinógeno y que mediante la enterocinasa que está en las células epiteliales del intestino se transforma en la forma activa que se llama tripsina, y la tripsina puede transformar a otro tripsinógeno en tripsina o a otras simógenos en enzimas activas. Entonces, pues en los acinos se liberan estos simógenos y estos simógenos se producen pues para ser liberado por vesículas a través de los acinos, y su liberación, su producción y su actividad también podemos decir se modula a través de diferentes sustancias que vamos a ver más adelante, sí, pero por algo que se llama péptido intestinal vasoactivo, secretina, colecistocinina, acetilcolina, sí, son los principales componentes que van a hacer que se secreten estos simógenos de las células acinares. Las enzimas pancreáticas que actúan en la luz intestinal y cuyo detalle en esta presentación vamos a saltarnos, pero que ustedes comúnmente estudian y analizan en bioquímica, son tripsina, elastasas, carboxipeptidasas, calicreína, fosfolipasas, amilasas, lipasas y algunas incluso enzimas que procesan los ácidos nucleicos. La tripsina dijimos que juega un rol importante porque a partir de su conversión desde el tripsinógeno y por la enterocinasa duodenal, ¿sí? Pues es clave para la transformación de muchos simógenos en enzimas activas. ¿Sí? Acá están, podemos ver en detalle también agrupadas las enzimas pancreáticas y pues ¿qué hacen? ¿No? Rompen enlaces peptídicos, pero sabemos que actúan en diferentes niveles dependiendo de su estructura, tienen la capacidad de romper diferentes enlaces y pues eso a veces determina hasta el nombre que se le da. Por ejemplo, las carboxipeptidasas escinden aminoácidos de los extremos carboxilo de las cadenas de aminoácidos que están expuestas en la luz del intestino, ¿sí? Las lipasas pues rompen lípidos, la amilasa algunos polisacáridos, y dijimos que algunas ribonucleasas o desoxirribonucleasas nucleicos. Bueno, después veremos que hay otro detalle en el cual podemos estar atentos desde las células acinares, y esto es que, fíjense aquí lo resumo mucho, hay una secreción muy parecida al plasma, pero hay una secreción incrementada de cloruro, de iones cloruro. Hay varias formas por las cuales en la cara vasolateral de las células acinares se manejan varios solutos, pero en general propician que hacia la luz del acino se libere una cantidad de cloruro mayor que la que hay en el plasma. O sea, eso sería el detalle o más que haría más diferencia de la composición del plasma. Y vamos a ver que juega un rol importante después esto de que se aporte más cloruro. En los ductos pancreáticos, la secreción, de hecho, entonces pues tiene otro componente muy importante y es bicarbonato, ¿sí? Entonces decimos, si analizamos lo que ocurre en las células centroacinares, dijimos que ocurre la secreción de muchos electrolitos de manera muy parecida al plasma, ¿sí? Pero observen que hay una alta secreción de cloruro, ¿sí? Mientras que, fíjense, aquí podemos ver las cifras de cloruro y las cifras de bicarbonato en la secreción acinar y a través del ducto, ¿sí? Y entonces vemos cómo la cantidad de cloruro que salta al inicio va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo en este sentido, mientras que la cantidad de bicarbonato en su paso a través de los ductos va incrementándose, ¿sí? Los valores van incrementándose.
Y esto pues se puede observar si analizamos lo que pasa en las células ductales, y es que en las células ductales comúnmente, sí, lo que va a ocurrir es que en ese paso que va del líquido hacia la luz, el cloruro se intercambia por bicarbonato, ¿sí? Entra el cloruro entonces a esta célula ductal y sale bicarbonato, entonces es algo muy interesante. Esto permite pues que haya una mayor secreción de bicarbonato si hay buenas concentraciones de cloruro, ¿sí? Y hay otros mecanismos que permiten incluso la liberación de cloruro para que otra vez se pueda secretar bicarbonato varias veces en los conductos pancreáticos, ¿sí? Y ahí juega un rol muy importante una proteína que está ligada a una enfermedad que se llama fibrosis quística, es decir, que en la gente con fibrosis quística estos no están funcionando, ¿sí? Entonces el transporte de cloruro está afectado, digámoslo así, y entonces el cloruro no puede pasar otra vez hacia la secreción pancreática. Y no solo ocurre en este epitelio, en varios epitelios como el pulmonar o en otros, y el cloruro a veces pues termina siendo eliminado por otras vías, incluyendo el sudor. Entonces una prueba, por ejemplo, para detectar fibrosis quística es detectar o medir las cantidades de cloruro en saliva o en sudor. Aquí vemos otra célula acinar, entonces aquí vemos el intercambio, ¿sí? Dijimos del cloruro que se había secretado mucho en el acino, ahora en una célula pancreática ductal, como es intercambiado por bicarbonato, el bicarbonato sale y como ese cloruro puede ser reutilizado o excretado, digamos así, secretado, ¿sí? A través de diferentes proteínas. Hay algunos canales de rectificación de cloruro, de corrientes rectificadores de cloruro, o el canal que mencioné de la fibrosis quística, ¿sí? Entonces así les dejo que hay que recalcar que la secreción acinar es muy parecida en las diferentes concentraciones de varios electrolitos eh, a la plasmática, pero vaya si hay un incremento es de cloruro. Y después en el ducto generalmente sí, la secreción es rica también en sodio, pero más lo que vamos a notar y va a ser más diferente es una secreción en bicarbonato. Pues se entiende que es para cumplir una de las funciones que es tratar de neutralizar el quimo y tratar de que las enzimas que actúan generalmente mejor en pHs ligeramente alcalinos pues actúen como deben en, en el intestino. Para la secreción pancreática hay de inicio dos patrones, ¿sí? Uno basal, es decir que vamos a tener una secreción, un vaciado del páncreas con picos de bicarbonato y enzimas cada 15 minutos, aun si nuestro tracto gastrointestinal no está expuesto a algo así, pero si nosotros comemos, vamos a tener una secreción con un patrón un tanto distinto que se llama secreción postprandial y que podemos dividir como varios procesos que ocurren en el tracto gastrointestinal en fases. Entonces diríamos que hay una fase cefálica de la secreción pancreática que está modulada o despertada por la masticación o algunos estímulos visuales de olfato o gusto. Después que hay una fase gástrica en donde la gastrina juega un rol muy importante porque va a tener efecto en la secreción pancreática de una manera directa que vamos a comentar más adelante. Y después vamos a tener una secreción que está modulada por los procesos intestinales, ¿sí? En donde actúan sustancias que se producen pues en algunas células del intestino e incluso en algunas glándulas anexas al intestino, ¿sí? Entonces hablaremos de algunas sustancias que estimulan la secreción
de jugo pancreático y se llaman a estos secretagogos. Inducen la secreción de jugos pancreáticos, el péptido intestinal vasoactivo, la secretina, la colecistocinina y la acetilcolina. ¿Vale? La colecistocinina es el principal estimulador para que la célula acinar secrete las sustancias que secreta, ¿no? Esencialmente, o lo que dijimos que hace notable, pues es los zimógenos, ¿sí? Pero también una secreción parecida al plasma con un alto contenido de cloruro, ¿sí? Y aquí es muy importante decir que la colecistocinina tiene una estructura muy parecida a la gastrina, ¿sí? De hecho tiene un extremo carboxilo terminal, igual que la gastrina, de 5 aminoácidos y comparten los receptores. De hecho, no se dice que haya receptores de gastrina, ¿sí? Sino se dicen receptores de colecistocinina tipo A y tipo B. Quiere decir pues que estas dos sustancias comparten los mismos receptores, gastrina y colecistocinina. Entonces podemos analizar qué tan importantes o relevantes sean por separado los secretagogos pancreáticos. Entonces lo que se sabe es que colecistocinina, ¿sí?, modula de manera rápida la secreción de pancreática, ¿sí?, de los acinos pancreáticos, ¿sí? Después hay un péptido relacionado con la gastrina o la gastrina misma que puede tener un efecto, el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí?, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y de una manera más tardía, tiene acción el carbacol aquí en nuestro experimental, pero en nuestro organismo, lo más parecido a este efecto puede ser despertado por la acetilcolina, ¿sí? Y es un evento un poco más tardío. ¿Para qué se les ocurre que sea esto? Pues se ha sugerido que para que sea mayor el efecto sobre la secreción pancreática, una vez que el bolo haya llegado, ¿sí?, como un quimo hasta el intestino. Entonces la secreción que tenemos, o que los efectos que va a empezar a tener en el páncreas, desde que olemos algo, se nos antoja algo o vemos algo, llega a nuestra boca, van a ser un poco retardados en comparación de aquel efecto que vamos a tener pronto, cuando ya las células que producen la colecistocinina son estimuladas debido a que ya hay presencia de algunas sustancias en la última porción del estómago, o literal directamente pues en el intestino delgado. Sí, y otro detalle importante es que observemos que los secretagogos, si bien aquí experimentalmente los vimos del lado izquierdo como eh, eh, sustancias que pueden actuar de manera independiente, es común que pues se estén presentando todos a la vez, ¿sí?, o varios en conjunto, y entonces podemos ver que, por ejemplo, colecistocinina sola, y si los conjugamos colecistocinina y péptido intestinal vasoactivo, se observan respuestas mayores. Entonces mayor la respuesta que hay de los secretagogos en conjunto que de algún estímulo de manera aislada. De los secretagogos esenciales podemos comentar algunos detalles. La colecistocinina se produce en células I del duodeno, la secretina en las células S del duodeno, ¿sí? Son las responsables de todo este jugo pancreático. También la acetilcolina juega un papel importante como un secretagogo del jugo pancreático. Pongan mucha atención en estos dos más, además de la secretina y la colecistocinina, de diferentes células, porque tienen o son líderes, digamos, en la secreción en la colecistocinina, en regular la secreción desde los acinos, mientras que la secretina juega un rol más importante a la hora de modular lo que va pasando en el recorrido a través de los ductos, es decir, por los procesos que se ligan más a las células ductales, ¿sí? Entonces, secretina y colecistocinina se liberan cuando el quimo o ácidos grasos entran en el duodeno, ¿sí? La secretina y colecistocinina entran en el torrente sanguíneo y interactúan en los blancos que hay en el páncreas. Colecistocinina induce la secreción del jugo pancreático rico en enzimas, ¿sí?, mientras que secretina lo hace
para la secreción que es rica en bicarbonato. La estimulación vagal provoca la liberación de jugo pancreático. Generalmente, les dije, no actúa de manera aislada y favorece la producción de un líquido pancreático que trae enzimas y es rico en bicarbonato. Así entonces, si lo dividimos por las partes que habían mencionado antes, durante la fase cefálica y gástrica, el estímulo vagal es importante para modular el vaciamiento del jugo biliar del jugo pancreático hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Mientras que en la fase intestinal, ¿sí? Una vez que el ácido entra al duodeno, entonces es cuando hay una liberación, dice, de C-cayetina, ¿sí? Y también mediante la presencia de grasas y proteínas se indica la liberación de colecistocinina y estas van a entrar en la circulación sanguínea para modular de manera clara la liberación de jugo pancreático otra vez al duodeno. Aquí estos esquemas en donde podemos saber con mucho detalle que hay una señal modulada en las células acinares por péptido intestinal vasoactivo, secretina, acetilcolina. Marcamos con una estrella la colecistocinina. ¿Por qué? Porque la colecistocinina es pues, la hormona reina, ¿sí? Digamos así, o como la principal pues reguladora de la secreción de zimógenos en estas células acinares, ¿sí? Mientras que en la célula ductal, digamos que la hormona más importante es la secretina, ¿sí? Que mediante la modulación del AMP cíclico tiene efectos sobre diferentes transportadores de la membrana vasolateral, apical y en algunas vesículas para que se dé esta secreción de bicarbonato a través del intercambio con cloro, ¿sí? Entonces aquí están algunos detalles en la fase cefálica y gástrica. Dice pues que la gastrina, ¿sí? Y la acetilcolina son las que más van a ejercer algún efecto, sobre todo en las células acinares para que se liberen enzimas y agua, mientras que la misma acetilcolina va a tener algún efecto por ahí a través del receptor muscarínico M3 en las células ductales para que se libere más bicarbonato, ¿sí? Y mientras que en la fase intestinal, ¿sí? Pues entonces vamos a tener, además de los efectos de la acetilcolina que se mantienen, ahora efectos de la C-cayetina sobre las células ductales, como lo hemos mencionado, y de la colecistocinina en las células acinares, ¿sí? Ya casi para terminar, vemos que la secreción pancreática puede cambiar dependiendo de la velocidad con la que secretemos. Observamos que a una mayor secreción, ¿sí? Esto es en este extremo vemos una mayor secreción, en este sentido hay una mayor secreción. Lo que observamos es que hay más bicarbonato y menos cloruro. Quiere decir que tenemos un sistema muy eficiente que parece estimulado, ¿no? en el trayecto de los ductos pancreáticos, y entonces entre mayor sea la velocidad de paso a través de estos ductos, estas transportadores aumentan su eficiencia y tenemos entonces menos cloruro y más bicarbonato, ¿sí? Entonces, en resumen, otra vez, las hormonas y péptidos intestinales son esenciales para modular la secreción enzimática, ¿sí? Entonces ahí están, secretina, colecistocinina, neurotensina, pancreatona y otros de los que no vemos aquí porque pues estamos revisando lo básico de la secreción exocrina pancreática que pueden modular, pues, son hormonas y péptidos intestinales que juegan un rol importante, además de que estímulos generales pueden hacerlo desde etapas tempranas como son la fase cefálica, la gástrica
Y también hay otras sustancias que modulan a través de la eh, presencia o disminución de los niveles de AMP cíclico, de calcio en estas células, el que haya más secreción de zimógenos en las células acinares o una mayor o menor secreción de bicarbonato en las células ductales. Y esto entonces va a tener al final un efecto positivo o negativo, dependiendo de lo que consideremos positivo o negativo en cuanto a la cantidad de líquido que se esté vaciando a la segunda porción del duodeno, o de enzimas activas que se estén vaciando, o de bicarbonato que permita que esas enzimas actúen de una manera adecuada. Sí, entonces pues vemos que el aumento de ácido, dice aquí, desde el estómago, vacía hacia el intestino, aumenta la concentración de secretina en plasma, aumenta la secreción de bicarbonato, aumenta el flujo de bicarbonato hacia el intestino delgado y así se hace una neutralización del ácido intestinal, cual también explica que una vez que se vacía hacia el páncreas se genere como un asa de retroalimentación negativa sobre la secreción de secretina, ¿sí? Ahora, en el caso de la colecistocinina, pues dijimos que el principal estímulo son ácidos grasos y aminoácidos en la luz del intestino, ¿sí? Aumentan la secreción de colecistocinina, aumenta la concentración en el plasma de colecistocinina, aumenta la secreción de enzimas zimógenos en el plasma, aumenta el flujo de estas enzimas hacia el intestino delgado, ¿sí? Y entonces aumenta la digestión de grasas y proteínas esencialmente, con lo cual podemos también, si no de manera tan marcada, generar un asa de retroalimentación negativa, disminuir los estímulos que hacen que haya una mayor secreción de colecistocinina. Y bueno, esto sería lo básico de la fisiología de la acción exocrina pancreática. Sí, y pues les puede ayudar, además de entender procesos como el que comentamos de la fibrosis quística, pues a estudiar con más detalle algunos procesos después fisiopatológicos que ocurren en la pancreatitis aguda, por ejemplo, que es despertada por estímulos muchas veces de combinaciones de ácidos grasos y gran cantidad de aminoácidos en el intestino, además de alcohol, por ejemplo, que pueden propiciar que se vacíe una gran cantidad de zimógenos y que hay condiciones de activación, no como las que están planteadas aquí, sino a veces incluso antes de vaciarse a la segunda porción del duodeno y generar lesión de las estructuras del mismo páncreas, ¿no? Y pues algunos otros detalles que les tocará ver más adelante en su formación médica. Gracias por su atención.